para poder anotar. No me hagas ruido porque voy a grabar la clase. Entonces ustedes tenían pendiente una prueba que era chi cuadrado y tenían pendiente también una que decía, a ver, déjenme ver el sistema de gestión acá. Aquí está, prueba TestStudent y chi cuadrado. Esa tienen pendiente subir, ¿verdad? La de chi cuadrado, ¿se acuerdan que yo les expliqué el cálculo a mano y les dije que hagan comparando dos materias? ¿Lo tienen hecho o no lo tienen hecho? Bueno, si no lo tienen hecho, tienen que hacerlo para que lo suban. Ahorita vamos a empezar, van a ir abriendo primero una hoja de Excel nueva. Una vez que tienen los datos, vamos a ir copiando desde las tablas que yo les compartí. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tomar los datos de naranjita, caracterización física en naranjita. Tengo esta tabla de datos. Voy a poner control C, control V. Esto serían características físicas. De la naranjita. Voy a copiar la siguiente tabla. Tengo los datos de color. Vamos a utilizar el color externo. Listo.
ahora tenemos el color externo. Voy a copiar la siguiente tabla. Que dice color interno o el color de la pulpa. Voy a ubicar aquí color interno. Listo. Ahora regreso nuevamente acá y van a tener los datos de pH y acidez titular. Vamos a utilizar esa información. Estamos hasta ahí. Me confirman, por favor, si están hasta ahí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya, vayan haciendo todos lo mismo. Me confirman levantando la mano que estén todos hasta ahí. ¿Cuántos estamos hasta ahí? Para poder continuar. ¿Puedo continuar ya? Perdón. Listo. Entonces, con esos datos vamos a ir trabajando. Por ejemplo, aquí. Yo tengo 20 datos del peso, la longitud, el diámetro, la relación longitud-diámetro, la firmeza y los sólidos. La acidez titular. Por ejemplo, aquí yo tengo 10 datos y acá tengo 15 para hacer una tabla homogénea. Entonces voy a copiar esta parte de acá arriba, voy a pegar acá abajo y voy a enumerar mis muestras. Muestra y la voy a enumerar de 1 hasta 10. Selecciono, escribo del 1 hasta el 3 y arrastro hasta 10. Entonces voy a sacar, como en la primera tengo 20 datos, voy a sacar promedio entre el primero y el segundo dato. En el segundo, entre el tercero y el cuarto, y así cada par de datos.
el séptimo y el octavo. El noveno y el décimo. No sé si no lo pueden. Sí, yo me compré. Vamos a entonces escuchar que está. Esa es una. El dato 13 y el dato 14. El dato 15 y el dato 16. El dato 17 y el 18. Y finalmente el dato 19 y 20. Una vez que he hecho esto, perdón, esto lo voy a poner en la columna que corresponde, ¿no? Vamos a poner número. Y una vez que he hecho esto, voy a arrastrar para todo el resto de parámetros y el Excel ya va a entender lo que tiene que hacer. Y me queda listo. Me avisan si estamos hasta ahí. Estamos hasta ahí. Sí, ingeniero. Ya. A ver, vamos a continuar. Vamos a copiar o vamos a colocar los datos de color seguido de esto. Entonces, vamos a hacer el promedio de igual manera. Copiar la tabla, la primera parte. Y lo voy a pegar aquí. Estamos hasta ahí. Y voy a ir haciendo lo mismo. Voy a pedir que me haga el promedio. Voy a sacar el promedio entre los primeros datos. Primero y segundo. Tercero y cuarto. El quinto lo voy a copiar. El promedio también. Entre el quinto y el sexto. Perdón, el cuarto y el quinto y sexto. Sí. Quinto y sexto. Aquí tengo los tres primeros datos. Y arrastro. A partir del dato 7 yo solo voy a copiar directamente. Hasta completar los 10. Y voy a arrastrar. Y tengo mi tabla con 10 datos. Voy a hacer lo mismo para el color interno. Primero y segundo.
tercero y cuarto, quinto y sexto, y arrastra. Y arrastra hacia abajo. Luego arrastro hacia el costado y tengo la tabla estructural. Me avisan cuando estén hasta aquí, por favor. Y pueda continuar. Sí, ingeniera, continúe. Ya, vamos a ir poniendo los bordes a las tablas, a la tabla que vamos a utilizar para que se vea mejor. Y vamos a trabajar con estas variables para lo que es correlación. Y aquí le voy a poner en negrita para que sepan que solo es el número de muestra que vamos a comparar. Estamos con la tabla lista. Puedo irme ya a estas gráficas. A ver, antes de comenzar, aquí la L, como se llama luminosidad del parámetro, se abrevia con asterisco. Vamos a ponernos nosotros aquí una letra que diga L. Por ejemplo, este va a ser de la parte externa de la pulpa, que va a ser de la cáscara. Vamos a ponerle C entre paréntesis, una C minúscula, para que nosotros sepamos que hace referencia a esto. Uy. CAS pongan para que no se cambie el... Igual tenemos acá CAS. De asterisco CAS. Tono CAS. Croma también lleva asterisco CAS. Y vamos a hacer aquí lo mismo, L, pero vamos a poner pulpa. Ahí decimos la Para verificación. poder diferenciar. Ahí dejamos que ocurriera las configuraciones de la cajita blanca y el rojo. Me avisan cuando estemos hasta ahí. Para que puedan llegar en caso de que quieran hacer el diseño o algo. Esperar por la configuración y poder establecerlo aquí. Imagino que una zapatita de esta manchada también. ¿Puedo continuar? Está pasando, parece ahí. Sí. Ya. Vamos a abrir ahora el Stat Graphics.
ahí igual para que prueben el servicio, que también igual está pasando de 120 megas a la 5G. Ahí igual como es una prueba de velocidad que se está haciendo por manera inalámbrica, no va a llegar a los megas que en realidad están contratados, sino aproximados. Imagínate de tener contratados 400 megas, me imagino. Abrimos esta Graphics y nos aparece el entorno que es parecido a Alexa. Y voy a copiar todo lo que va. Igual, tener velocidad lo pueden realizar en una de las laptops, si tienen puerto Ethernet, pueden utilizar un cable. Y los voy colocando aquí. Entonces voy a ir dando doble clic y por ejemplo en el primer caso yo sé que es la muestra. Y que como es el número de muestra yo voy a elegir la opción carácter para que no me lo tome como dato a comparar. Listo, siguiente. Yo tengo como variables peso, longitud, diámetro. Voy a ir poniendo aquí peso que se mide en gramos y es numérico. Ahí el dueño es el señor Chocochó. La longitud L que se mide en centímetros y es un dato numérico también. El diámetro que se mide en centímetros y es un dato numérico. Luego, dentro de los datos, yo tengo relación longitud-diámetro. Voy a poner entre paréntesis L sobre T. Adimensional, con la relación longitud-diámetro, porque el momento que divido la longitud para el diámetro se simplifica centímetro-centímetro. El otro tiene extensiones repetidores. Los otros por allá tienen Luego repetidores. tengo la firmeza Sino que el último apartamento le falla el repetidor bastante. en kilogramos Puede ser proporcional, fuerza. el equipo principal haciendo pruebas. Y veo que esté como dato numérico. Continuamos. Tengo sólidos solubles que se mide en grado Brix. Entonces, puede ser enconchado tanto de aquí, porque así vimos que hay un cable que lo pone del rojo. Pero eso fue allá. Eso vaya. A luz pulgadas. Entonces, incluso va a tener fallo si está de manera inalámbrica. Claro, Luego voy a ver la tabla, tengo la luminosidad, AD, tono y croma de la cáscara. Tienes que tratar de conseguir un cable de El asterisco de la cáscara. Y veo que esté numérico. Allá del departamento allá, como lo de acá. Claro, no llega a la Asterisco de la cáscara. B asterisco de la cáscara. Tono que es el ángulo W de la cáscara. Y también verifico que esté como numérico. Y finalmente croma C asterisco de la cáscara. Listo. Voy a hacer lo mismo ahora con los datos de pulpa. Tengo L de la pulpa, L asterisco, de numérico. Tengo A asterisco de la pulpa. Tengo B asterisco de la pulpa. Tengo ángulo W de la pulpa. Y tengo el croma de la pulpa.
Aquí un pequeño detalle que me acabo de fijar y que lo vamos a corregir acá en el Excel. Generalmente el bueno me puede dar negativo, porque el huese representa en un ángulo de 360 grados. Entonces, cuando a mí me da un valor negativo de menos 75, yo tengo que a 180 restarle este valor. Entonces yo voy a poner, le digo restar, pero le voy a poner suma más esto. Y me va a dar el valor positivo. Y este valor es el que yo voy a llevarlo a mi ángulo hueso, no el negativo. A y B sí pueden darme negativo, así que eso no hay problema. Entonces reemplazo el valor negativo de B aquí y lo dejo de esa manera. Estamos todos hasta ahí. Me avisan cuando pueda continuar. Ya, ¿puedo continuar? Sí, ingeniero. Ya. Listo, chicos. Entonces, una vez que estamos hasta ahí, vamos a ir a buscar multivariante, multiple variable analysis, ¿no? Que es análisis multivariante, les va a aparecer en su StatGraphics si está en español. Va a estar por la misma sección. Describe, multiple variable analysis y selección. Me avisan cuando estén ahí. ¿Están ahí? Ya puedo continuar. Otra persona vaya haciéndole capturas a la pantalla para que puedan tener las capturas y puedan hacer, ¿ya? Entonces me voy aquí a múltiple, a variables, análisis de... ¿cómo es? Se me acaba de olvidar el nombre en español. Análisis multivariado, dicen en su caso. Selecciono todas las muestras, todos los parámetros a comparar excepto la muestra y lo voy a ingresar acá. Debe estar desde peso hasta el croma de pulpa. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya. Y voy a poner OK. Me dice análisis completo de los casos, pues solo los que están seleccionados. Aquí, por ejemplo, me dice solo casos completos, es decir, solo los datos que tengan el mismo número de variables o todos los datos. Siempre elija todos los datos y pongo OK. Entonces les va a dar esta tabla. Irán haciendo las capturas, por favor. Y ahí voy poniendo análisis, resumen de estadísticas. Aquí puedo pedir intervalos de confianza también. Correlación, puedo pedir los rangos de las correlaciones, puedo pedir covarianzas, correlaciones parciales, puedo pedir la matriz, que eso tienen que pedir acá, el gráfico de correlación, gráfico de estrellas es un poco más complejo, pero podemos ir sacando. Y vamos a dar OK. Y me empieza a hacer el análisis de estadística. Un análisis de estadístico completo. Y tengo aquí todos los resultados. Entonces, por ejemplo, este gráfico de estrella me va a dar información de cómo están los datos de cada variable, pero no tiene muchas cosas que yo pueda aprovechar. Entonces me voy a tabla y gráficos y le voy a quitar el Star Plot. Y le dejo OK. Ya.
Aquí me va a dar unas tablas de los análisis de relación múltiple. Entonces aquí va comparando variable a variable con todas las otras variables. Aquí se ve un gráfico que es bastante denso por la cantidad de datos que tiene. Justamente esa es la ventaja que él llega a tener. Aquí me va a dar, por ejemplo, variables como el número de datos que se evaluó, la media de cada dato, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el mínimo, el máximo, el rango, la kurtosis, me va a dar para cada una de las variables que yo he ido evaluando. Entonces con esto ustedes pueden hacer una sola tabla y representar dentro de esos datos el resumen de estadísticas. Vamos con el siguiente dato que yo puedo sacar. Los intervalos de confianza. Por ejemplo, aquí me da la media del dato, el error estándar y me da el intervalo de confianza más bajo y el intervalo de confianza más alto. Límite inferior, límite superior, lower límite y upper límite para cada uno de los datos. Solo que como no me alcanza en una sola tabla hacia acá, suele partirlo en dos tablas. Pero me va a dar también la suma, me va a dar el límite inferior y el límite superior de todos los datos, ¿no? Me voy al siguiente, correlaciones, que este es el que a mí me interesa como gráfico. Entonces, esta es una sola tabla, usted no la vaya a pegar así por partes. Esta tabla hacia abajo tiene todas las variables y hacia acá tiene que tener todas las variables. En sentido vertical y en sentido horizontal todas las variables tienen que estar juntas y tienen que irse acomodando hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque a mí me permite ir viendo el grado de correlación que hay entre cada uno de los datos. Por ejemplo, si yo miro aquí y comparo el peso con la longitud, están altamente relacionados. Y aquí me da el valor de la correlación en términos fraccionarios. Por ejemplo, 0.7387. Y acá me da si es significativo o no. Este dato de acá abajo me va a mostrar la significancia. Entonces quiere decir que entre el peso y la longitud de las naranjitas hay una relación estrecha o una relación muy alta, porque dependiendo si los frutos pesan poco, la longitud del fruto es pequeña, pero si el fruto pesa más, la longitud es mayor. Lo mismo ocurre con el diámetro. Entonces acá el diámetro está incluso más asociado. ¿Se acuerdan que yo les había dado una tabla que me indique el grado de relación? Espérense que yo estoy buscando la tabla para poder hacer. Le envié la foto ahorita a Gisela. Para que les pueda compartir a ustedes y podamos ir concluyendo. Por ejemplo, la relación entre la longitud y el peso, que me da este valor de aquí, lo voy a subrayar. El primer valor nada más, longitud, peso. Estoy comparando frente a frente.
Entonces, yo tengo un valor que me da de entre 0,60 y 0,80, 0,73. Me dice que el grado de correlación o asociación entre el peso y la longitud es alta. Ingeniera, ya le compartí el grupo. Ya. Luego, si yo evalúo 0,80-91, ya es equivalente a 0,81, ¿no? Entonces, la relación entre el diámetro y el peso de la fruta, aquí es extra alta. Si comparo la relación longitud-diámetro con el peso, no llega a ser significativa, porque quizás la forma de la fruta no permita generar una asociación directa. La relación aquí va a ser, está entre 0,40 y 0,60, es moderada. Ahora, me voy al siguiente nivel, relación longitud con el diámetro. Voy a comparar en el siguiente nivel, longitud con el diámetro. Es una tabla que es una tabla de doble entrada. Por eso, si ustedes se fijan que acá en el segundo nivel vuelvo a comparar peso y longitud y me da los mismos valores que arriba. Entonces, lo que tiene que ir es comparando hacia abajo cada uno de los valores. Ya, por ejemplo, aquí yo quiero comparar la longitud con el diámetro. La longitud con el diámetro me dice que es, de acuerdo a la imagen que yo tengo, extra alta. Pero si yo comparo relación longitud-diámetro, la correlación está en un rango de 0,20 a 0,40, es baja. Entonces voy a ir copiando en un documento para ir explicando mejor. ¿Ya? Vamos a ir tomando los datos y voy a dar clic derecho sobre la pantalla y digo copy to. En su caso les va a decir, creo que dice guardar o copiar mismo. Y voy a poner copy analyze to start reporter. A ustedes les dice copiar análisis al start reporter. Doy aquí copiar y me voy a guardar. Entonces voy a poner save as, en su caso guardar como, y guardo los 4 tipos de archivo. Guardo el primero, voy acá. Y voy a poner clase correlación. Ustedes lo guardan con el nombre que quieran. Y copian el mismo nombre para que se les quede guardado con ese nombre en los 4 archivos. Me dice, ¿desea guardar el Restart Reporter? Y le van a poner sí. Es decir, me dice si usted quiere guardar en formato texto o en formato de documento de Word. Y le pongo guardar. Entonces regreso nuevamente a File o carpeta y guardo el siguiente tipo de archivo. ¿Para qué me sirve esto? Si yo me equivoqué en algo, yo puedo regresar y hacer nuevamente el análisis estadístico. Y guardo en la galería también. Entonces, cuando yo revise en mi carpeta, tienen que haber 4 tipos de archivos. Me voy acá, que dice estadística.
Y ustedes deben tener los 4 tipos de archivo. Clase correlación, clase correlación, clase correlación. Deben estar ahí. Entonces, cuando tengamos el de clase correlación en StatGraphics, ya en Word podemos irlo utilizando. Ya me da de forma ordenada toda la información. Aquí me va a dar los parámetros. Entonces, por ejemplo, en este tipo de gráficos de correlación, yo le daría un Enter y le cambiaría la orientación de la tabla para poder mirar el gráfico más grande. Voy a poner aquí salto de página. Y aquí donde tengo el gráfico de correlación le voy a poner horizontal. Y le voy a empezar a hacer el gráfico más grande para que se pueda ver toda la información. ¿Ya? Y aquí va a estar acomodado el gráfico con las correlaciones de cada uno. Van a estar pintadas en naranja las correlaciones muy altas y en rojo las correlaciones muy altas o extra altas, y las altas en naranja. La correlación me va a ir marcando por color. Cuando tengo bajas y moderadas van a ser verdes. ¿Listo? Y esto me permite ver el gráfico. En la parte de acá abajo me va a dar los intervalos de confianza y cómo voy a representar la tabla. Como les decía, en el gráfico puedo ver mejor cómo me tiene que dar la tabla. Al igual que aquí en el gráfico, si ven que hace una línea con todos los valores que se quedan en blanco, es porque estoy comparando las mismas variables. Entonces, ustedes solo van a copiar de los espacios en blanco hacia arriba la tabla y van a ir correlacionando parámetro por parámetro con cada uno. Aquí va a ir peso, longitud, diámetro hacia abajo, y igual desde la izquierda a la derecha va a ir peso, longitud, diámetro, ubicar. A ver, vamos acá al Excel a ubicar nuevamente. Yo voy a armar mi tabla de doble entrada, que va a ser esta. Voy a copiar los valores más abajo. Y voy a volver a copiar estos valores, pero en vez de pegarlos hacia abajo, los voy a transponer. Se van a pegar aquí, dan clic y eligen la opción esta que tiene como flechita, que dice transponer. Entonces, tiene que quedarse más abajo. Ahí. Y aquí voy a poner variables.
y voy a ir comparando dato por dato. Entonces ahí van a ir copiando lo que tenemos por acá. ¿Dónde está la página? Esta es mi primera tabla que dice correlaciones, ¿no? Y empiezo a copiar desde aquí los datos. Solo van a copiar el primer dato, la primera fila de datos. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Por ejemplo, todos los que tienen esto se hace el contraste en función al p-valor. Aquí p va a ser igual a 0.147. Esto ustedes le van a apuntar como les sale la estadística del Star Graphics. Pero acá en la tabla general que van a hacer ustedes, todos los que les salgan en rojo quiere decir que son significativos. Cuando yo represento en estadística, yo le pongo un asterisco. Pueden ponerle en color rojo también, que se vea mejor. Y en negrita. Ahí. Entonces ustedes ahí ya saben que son significativos. Voy acomodando para la siguiente variable. Ya tengo, me toca la parte de firmeza. Yo puedo ir copiando también de acá abajo, ¿no? Voy a copiar firmeza, sólidos solubles y L. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo verifico en la tabla, ustedes vayan poniendo en todas P igual, ¿no? P minúscula. Para firmeza es significativo, el P tiene que ser menor a 0,5. Entonces aquí solo va a ser significativo para firmeza, sólidos solubles y L no. Entonces voy a copiar para no estar otra vez poniendo el asterisco que en rojo, que solo doy clic y copio. Y ya. Entonces todos los que sean significativos los van a ir colocando ahí. Voy con la siguiente columna.
Ajá. Entonces, cuando no quiero repetir lo mismo y estar otra vez cambiando el tamaño, quitando los bordes, solo selecciono lo que ya hice antes, me voy a copiar formato y doy clic sobre las columnas o las filas que yo quiero que se ajusten al mismo formato, ¿cierto? Entonces, aquí voy mirando y no llegan a ser significativas ninguna otra. Voy más abajo. Hasta de la pulpa no te gusta nada. Marco nuevamente acá, voy a copiar el formato de todas y ya se me ajusta automáticamente. Entonces el A, el B, el tono y el croma tampoco son significativos, no tienen nada que ver con el peso. Y me falta déjame ver qué dato fue el que es que acá no tengo otra vez tono. Elimino el último porque el último lo que hice modificarle para que no me salga negativo, ¿no? Entonces solo lo hago una vez. Y ahí tengo la correlación para todos. Y ahí tienen que hacer una discusión y decir, el peso de la fruta tiene una correlación, de ahí ven en la tablita que les pasé, que dice, los valores que están arriba de 0,80 son extra alta. Entonces yo digo, el diámetro de las frutas tiene una correlación extra alta con el peso, una correlación alta con la longitud y la firmeza. Luego me voy al siguiente nivel. Sin embargo, voy a buscar todos los que estén entre 0,40 y 0,60. Van marcando ahí. 0,40 tengo el croma de la cáscara. Presenta una correlación moderada. Luego busco los que están entre 0,20 a 0,40. Positivos primero. 0,20, entonces sería los sólidos solubles, el parámetro B, el parámetro A de la pulpa, presentan una correlación moderada respecto al peso de la fruta. Mientras que valores entre 0 hasta 0,20 son correlaciones bajas. Por ejemplo, el tono, la luminosidad de la pulpa, tienen una correlación baja o nula. ¿Qué quiere decir? Que no tiene nada que ver el peso de la fruta con las características de color de la misma. Ahora,
En las correlaciones negativas yo puedo decir que, por ejemplo, el A tiene una correlación nula, el B tiene una correlación inversa moderada, está alrededor de 0,46. La correlación es moderada pero negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe un efecto inverso. A medida que cambia el tamaño de la fruta, el parámetro B puede aumentar. O sea, le ocurre un efecto contrario. Eso significa tener un signo negativo. La relación es inversa. Entonces van a ir haciendo esto parámetro por parámetro y vamos a ver cómo afecta las características físicas de la fruta dependiendo cada parámetro. Por ejemplo, aquí respecto al peso, luego respecto a la longitud, luego respecto al diámetro, relación longitud-diámetro, firmeza. Y hacemos esta tabla y vamos discutiendo. ¿Está entendido hasta ahí? Pregunta. ¿Hasta ahí? Jugando de verdad. Las preguntas, vamos. Oye, ¿quién hace la clase? 2:30. Mira, eso sería todo. ¿O puede conseguir todavía? ¿Qué cosa? Eso sería todo el ejercicio, sí, todavía. Hasta ahí vamos a hacer. Entonces, ¿qué me van a presentar? El resumen de las estadísticas de los datos que ya tienen en la parte de acá arriba que les dé el StatGraphics, lo que ya les había dicho. Vamos a tener el análisis multivariado hecho y vamos a ir viendo resumen de las estadísticas. Esto a ustedes les va a salir en español. El número de datos, la media, desviación estándar, coeficiente de variación, el valor mínimo, el valor máximo, el rango, la kurtosis, no me conozco la traducción de este parámetro, pero a ustedes les sale en español. Y van a hacer la tabla con todos los parámetros, peso, longitud, diámetro. A ver, voy a copiar acá abajo para que también les quede claro. Para el resumen de las estadísticas, hacemos una tabla acá abajo. Y ponen ahí, resumen estadísticas. Ahí ponemos número de datos, que es el CON. Me da promedio. Me da desviación estándar, coeficiente de variación. Justo yo viene esa bulla. Yo viene esa bulla. El mínimo, el máximo, el rango, ¿cómo sale el otro dato a ustedes? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo que no la traducción de este. Ken Wentz. Y le incluimos aquí y van haciendo todo el resumen de las estadísticas. Ustedes van copiando, por ejemplo, aquí para peso. Solamente va a pagar $1 y usted se va a llevar este gran producto a su casa. ¿Qué le va a ayudar? ¿Qué le va a servir para diferentes enfermedades? Usted se programa de
tanto frío. Ya estamos aquí, estamos entregando el Tiene que ser sale estándar oblicuidad. De oblicuidad. ¿Perdón? ¿Dónde estáis? Sale estándar oblicuidad. No lo escucho muy bien. Escriba porque no le entiendo lo que me está diciendo, por favor. En el chat. El chat. hoy a precio de promoción. Que les estamos entregando a través de $1 en su cantidad el original. Aprovechen la gran Oblicuidad. Estándar de oblicuidad. No. Ya, le voy a dejar como oblicuidad, pero ya les doy el término correcto, ¿ya? Y van a hacer esa tabla. Entonces tiene que aparecer esta tabla de acá, la tabla de los ingresos de los datos, el análisis estadístico le ponen al final copiando. Y el gráfico de estrella. Traten de sacarlo, miren, por ejemplo en el StatGraphics, cuando yo lo tengo así lo veo mejor. Si no les permite el momento que lo pasan a Word, voy a dar clic derecho para que les salga de color blanco todo el gráfico, pongo Graphic Options y voy a ir a Border y selecciono el color blanco, aquí, y doy a aceptar. Apply, aplicar, les va a salir a ustedes y se quita ese fondo gris. Entonces, si no les permite copiarlo el gráfico bien directamente al Word, lo pongo aquí copy, le abro el gráfico completo, le pongo copy y le llevo a una hoja de Word a copiar solo. Si se me apiña como aquí, yo puedo ir y hacer la captura directamente. Entonces pongo recortar. Y ahí lo voy a pegar aquí y ahí ya me sale bonito el gráfico. Entonces, ¿qué me dice este gráfico? Por ejemplo, todos los colores azules van a ser correlaciones negativas inversas, muy fuertes cuando tienen azul oscuro. Y a medida que va cambiando la escala de color, tengo azul oscuro para correlaciones negativas fuertes y un rojo para correlaciones positivas fuertes. Entonces, del color que se vaya pintando cada una de las regiones, yo puedo decir dónde hay correlaciones. Por ejemplo, correlaciones altas, peso contra longitud, contra firmeza y diámetro contra longitud. Esta es muy alta. Y firmeza contra longitud también hay muy fuerte. El tono y el croma frente al contenido de sólidos solubles está altamente asociado. Pero en la longitud y el diámetro hay una correlación muy alta. El diámetro con la firmeza de la fruta también hay una relación muy alta.
Si yo comparo el parámetro B, que quiere decir el porcentaje de amarillez cuando es positivo, indica que las frutas son amarillas, entonces cuando los sólidos solubles aumentan, el B aumenta, entonces la correlación es alta. Acá tenemos el tono que también tiene una correlación alta junto con el cromo. Pero si yo comparo el parámetro A con la luminosidad, presentan una relación inversa. Quiere decir que a medida que aumenta el A, va bajando la luminosidad. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, ingeniera. También hay que interpretar también los datos, diga ingeniera, lo último. Sí, tienen que interpretar los datos, ir discutiendo parámetro por parámetro. Y no se olviden de ir sacando los valores de significancia. Entonces, en la tabla de Excel vayan poniendo el asterisco para los que sepan que son significativos. Y van a graficar en la parte de abajo, ¿se acuerdan cómo sacábamos la significancia que hacíamos del gráfico? A ver, voy a buscar un gráfico. Este de aquí me sirve. Ustedes pueden hacerlo de igual manera. Buscan las imágenes y hacen una tabla. Parámetro por parámetro. Por ejemplo, aquí le pego, hacerle pequeño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a revisar el primer caso. Relación entre el peso y la longitud. Entonces hacen la tabla y ponen relación peso-longitud. Poner acá abajo. Le vamos a insertar una flecha donde el valor P crítico va a estar aquí, ¿no? En el límite del rojo. P igual 0.05. Ese va a ser el límite crítico. Entonces, ¿cuánto me dio aquí el valor P?
voy a buscar en mi tabla que me dio el análisis estadístico. Me dice que es P igual 0.0114. Entonces, esto está dentro de la zona de aceptación o rechazo. Rechazo. Rechazo, correcto. Entonces, inserto una flecha nuevamente, que va a estar más o menos por aquí. Vamos a cambiar el color para que se diferencie de la otra. Y vamos haciendo estos gráficos de resumen. Si quieren, los pueden ir haciendo a mano y lo pegan como imagen allá, que si les sale más fácil. Como ustedes prefieren. ¿Está entendido lo que van a hacer? Lo que acabamos de hacer ahorita, lo van a subir en este que dice métodos de regresión y correlación. Bueno, eso ya estaba. ¿Cuál era el que nos faltaba? Métodos de regresión y correlación. Esta de aquí. La práctica experimental. Déjeme ver si deja descargar la guía. Sí, me permite descargar la guía. Y acuérdense de trabajar con la guía práctica. Lo que habíamos visto la clase pasada era regresión lineal y multivariante. A ver, déjenme les hago más grandecito. Y aquí lo que dice interpretar R, la proporción, lo hacemos con la tabla que le mandé a Gisela. La significancia lo que hicimos ahorita con valor P. En correlación de Pearson es todo lo que hicimos ahorita con la clase. Y en cuestionario van a escribir las definiciones de relación lineal, variables cuantitativas, coeficiente de correlación, pendiente, intersección. No se olviden hacer una introducción y copiar el resto, ¿no? Materiales, métodos, como un informe. ¿Estamos claros? Sí, Ya. ¿Preguntas hasta ahí? ¿el trabajo hasta cuándo es? ¿Hay que subir? Estaba hasta hoy. ¿Queda hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos va a dejar? Hasta hoy medianoche, es que no les puedo dejar mucho tiempo. No. Lo que pasa es que ya nos están revisando que les terminemos de calificar. Están pidiendo que les terminemos de calificar. Ahorita mañana de mañanita. Mañana, 10 de la mañana. Ya. Ya. Ya, ingeniera, gracias. Eso sería con este. Me falta enseñarles a hacer TED Student, que eso es facilito. Este no es muy complicado. Entonces, para ese van a tomar, vamos a cerrar el Stat Graphics, pongo guardar, y se va a cerrar. Sí, van a salvar todo. No voy a guardar el gráfico ya, porque ya lo guardé. Y me voy a quedar con la pantalla aquí. De esta nueva hoja de datos. Entonces, por ejemplo, para TED Student, van a tomar los datos de L, de la misma fruta.
poner aquí. Y lo vamos a poner acá. Entonces vamos a enumerar del 1 al 15 los datos, que es los datos que tengo disponibles. Primero va a ser carácter y corresponde a la muestra. El segundo va a ser